Listo, bien, nuevamente buenas, un placer estar acá con ustedes en esta continuación de nuestro grupo de lectura de Kierkegaard, en el que estamos leyendo el texto pues empezamos a leer Kierkegaard con el texto de O lo uno o lo otro, un fragmento de vida, el famoso texto Enten Eller. Y pues bueno, ya hemos leído del primer libro, porque este libro recordemos que se compone en dos, de los papeles de A y de los papeles de B. Ya hemos leído lo que son los diapsalmatas y hemos leído los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical. Los videos de estas lecturas, si les quieren dar una mirada, que ya llevamos como 15 videos, se encuentran pues en el canal de Filosofía y Videojuegos. Ahí hay una lista de reproducción que es la lectura de Kierkegaard. Y pues hoy vamos a arrancar con el reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno. Hace muchos años, yo no sé si todavía lo vendan, vendían en la Panamericana esta versión de ese texto. Bueno, ahí la imagen está al revés. Soren Kierkegaard de la tragedia. Esto es una editorial que se llama Miniatura. No es una editorial demasiado conocida, pero es una editorial que publica textos pues en un formato bastante agradable. Es un texto que cabe prácticamente en la palma de una mano. No, el libro no es muy grande, es muy portable, pues por eso se llama Miniatura. Y es un texto bonito. Ahí hay una versión de este texto que vamos a empezar a leer hoy. Así que si algún día se lo consiguen, se los recomiendo. No recuerdo quién hace la traducción de este texto, pero esta es una versión argentina. Traducido por Julia López Zavalía. No la conozco. Bueno, seguramente será alguna profesora argentina con experiencia en la obra de Kierkegaard. Entonces, bueno, vamos a seguir la versión de Trota, que es la versión que hemos estado siguiendo hasta la fecha. Pero pues esta es otra posibilidad, ¿no? Esta es otra referencia. Entonces, bien, vamos a irnos allá. Vamos a ir a la página 157 tal como la tenemos nosotros acá puesta. Y en la página, 157 del texto, que es más o menos como si no me falla, como el 80 acá, perfecto. El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno. Y el título es significativo y es un estudio estético, claramente, en contexto kierkegaardiano, donde básicamente lo que nosotros vamos a mirar ahí es, pues esto, la relación que existe entre la tragedia antigua y la tragedia moderna, en particular en la figura de Antígona. Recordemos, ahora lo vamos a mirar y vamos a detallarlo. Recordemos que Antígona es una de las hijas de Edipo, de las hijas que Edipo tuvo con Yocasta. Yocasta era la mamá de Edipo, bueno, todos conocemos la historia de Edipo. Y Antígona, hay toda una tragedia en torno a la figura de Antígona, ¿no? De hecho, pues es muy conocida la Antígona de Sófocles. Valdría la pena echarle una mirada, leerla. Seguramente, pues más adelante se las muestro y la compartimos. Y oye, pues si la leemos para Entrochea, sería chévere. Pronto podemos hacer algunas referencias. Ensayo de aspiración fragmentaria, leído ante los cofrades cosepultos, ¿no? Ya habíamos dicho que esta palabra en griego significa los cofrades cosepultos, los que hemos sido enterrados a la vez. Y bueno, ahí está, Kierkegaard se considera uno más de la cofradía de estos hermanos cosepultos. Entonces, pues vamos a arrancar con la lectura. Dice: en el caso de que alguien dijese lo trágico siempre será lo trágico, yo no tendría demasiado que objetar, puesto que en efecto todo desarrollo histórico yace invariablemente dentro del contorno del concepto. Esto es una tesis profundamente hegeliana, ¿sí? Y pues Kierkegaard la está parafraseando, de manera un tanto irónica, pero sí. Recordemos que para Hegel la realidad se captura, se comprende, se capta en un concepto. Y lo que nosotros tenemos del concepto son representaciones. Entonces, hay un concepto de la belleza y la belleza se expresa en múltiples representaciones históricamente. ¿Sí? Todo desarrollo histórico no es más que el desarrollo de un concepto. Eso es una tesis hegeliana. Tenemos un concepto de Dios, pero el concepto de Dios se desarrolla históricamente en muchas representaciones. Hay un concepto de la justicia, pero el concepto de la justicia se desarrolla históricamente en muchas representaciones. Y pues hay un concepto de lo trágico, y lo trágico se desarrolla históricamente en muchas representaciones. Entonces Kierkegaard dice, sí, en principio podemos partir, pero vamos a mirar cuáles son los matices.
En el supuesto de que sus palabras signifiquen algo, y obviamente es una crítica a Hegel, y de que por tanto quepa suponer que la palabra que figura en dos ocasiones, es decir, lo trágico, no constituye un insignificante signo de paréntesis que rodea una nada insustancial, lo que aquel debió de querer decir es por fuerza que el contenido del concepto no destrona el concepto, sino que lo enriquece, sino que lo enriquece. O sea, la expresión lo trágico siempre será lo trágico, dice Kierkegaard, o es algo vacío, ¿sí? O realmente tendría que expresar la idea de que un concepto no destrona un concepto, sino que lo enriquece. Bien, eso es también una tesis hegeliana, repito, él la está reconstruyendo. Por otro lado, seguramente no habrá escapado a la atención de ningún observador aquello en cuya consagrada posesión cree estar el público lector y asiduo del teatro, como si se tratara de los dividendos logrados por diligentes conocedores de arte, a saber, que hay una diferencia esencial entre lo trágico antiguo y lo trágico moderno. Sí, esto fue un debate muy importante, sobre todo en el neoclasicismo francés, siglo XVIII, por allá en 1700, Molière y compañía consideraban que había una diferencia entre lo que era la tragedia antigua, Sófocles, Esquilo, Eurípides, y las formas trágicas del mundo moderno. ¿Sí? Y pues justamente Kierkegaard está tomando un debate en esta pregunta, e incluso nosotros podríamos hacernos la pregunta hoy, y ese debate pues aplicaría a nosotros. ¿Habría una diferencia entre el concepto de arte de tragedia antiguo, moderno y actual, posmoderno, contemporáneo, como lo querramos llamar? Si ahora alguien insistiera en hacer valer la diferencia absoluta entre ambos y primero a traición y luego quizás a la fuerza irrumpiera entre lo trágico antiguo y lo trágico moderno, su comportamiento no sería menos absurdo que el del primero, ya que pretendería que la base firme que tanto necesita es lo trágico mismo, y que esta base estaría tan lejos de poder disociarse que aunaría justamente lo trágico antiguo y lo trágico moderno. Algo que debe alertarnos contra esta unilateral tentativa de disociación es el hecho de que los estetas vuelven siempre a las determinaciones y a los requerimientos planteados por Aristóteles para con lo trágico, considerando que estos agotan dicho concepto. Debe alertarnos, también e incluso mucho más, eso que ha de sobrecoger a cualquiera con una cierta tristeza, a saber que la representación de lo trágico permanece esencialmente inalterada por más que el mundo haya cambiado, del mismo modo que llorar sigue siendo indefectiblemente natural al ser humano. Claro, lo que está diciendo acá Kierkegaard y le llama poderosamente la atención, me gusta esta idea de el paralelismo con el llorar. Lo que él está diciendo acá es muy simple. Dice, mira, hay personas que dicen que lo trágico antiguo es como lo trágico, o sea, lo trágico siempre será lo trágico, pero diferencian entre trágico antiguo y trágico moderno. Pero para diferenciar entre trágico antiguo y trágico moderno, debes tener una noción de lo que es la tragedia. Y por lo general, esa noción de lo que es la tragedia la tomas siempre de la tragedia antigua y básicamente de las referencias a Aristóteles. Entonces, esta distinción puede realmente no ser o sea, puede ser más bien una confusión que una distinción. Y más bien habría que mirar, pues, más que una distinción, quizás una relación, quizás una vinculación, una coincidencia, mirar otras cosas, ¿no? Sigamos. Si bien esto puede tener un efecto tranquilizador para quien no desea divorcio alguno entre las dos formas de tragedia, cuando menos ruptura alguna, en ello reaparece la misma dificultad que acababa de ser rechazada bajo un aspecto nuevo y casi más peligroso. El hecho de que se vuelva permanentemente a la estética aristotélica no responde solo a un deber de cortesía o a la fuerza de la costumbre, y esto lo admitirá con toda seguridad cualquiera que tenga alguna noción de la estética moderna y que gracias a ello pueda comprobar cuán escrupulosamente se ciñe este ámbito a los ejes trazados por Aristóteles, los cuales siguen estando todavía vigentes en la estética moderna. No obstante, bueno, o sea, él le está diciendo, vuelve y juega, ¿no? Cuando queremos definir estos cánones de la estética, sobre todo en el ámbito de la tragedia, por más que querramos decir que hay algo propio de la tragedia moderna, lo seguimos leyendo a la luz de la tragedia antigua, a la luz de Aristóteles. No obstante, tan pronto como nos aproximamos a estos, aparece enseguida la dificultad.
Las determinaciones son de índole general, y si bien en este sentido uno puede acordar con Aristóteles, en otro sentido puede, sin embargo, estar en desacuerdo. Para no anticipar el consiguiente desarrollo mencionando ya ejemplos de lo que ha de constituir su contenido, prefiero dar a conocer mi opinión haciendo la correspondiente observación con respecto a la comedia, no a la tragedia, sino a la comedia. Si un esteta de antaño hubiese dicho que lo que la comedia presupone es carácter y situación y lo que busca despertar es la risa, esto bien podría ser reiterado una y otra vez. Pero tan pronto como uno reflexionara sobre cuán diverso es lo que hace reír a un hombre, se cercioraría de inmediato del enorme spatium que tal requerimiento ocupa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que le interesa acá a Kierkegaard? ¿Sí? Al comparar la tragedia con la comedia. De hecho, vamos a ponerlo acá como referente. Comparación, tragedia, comedia. ¿Qué es lo que le está interesando acá a Kierkegaard? Que es algo llamativo. Él dice, mira, para entender qué es la tragedia, podemos diferenciar entre tragedia antigua y tragedia actual o tragedia moderna. Sin embargo, cada vez que vamos a mirar eso, miramos lo que es la tragedia para los antiguos. Entonces, parecería que no pudiésemos separarnos. Sin embargo, hay momentos en los que entendiendo lo que es la tragedia para los antiguos, consideraríamos que hay cosas que pues no son trágicas, no sé, no son trágicas, ¿sí? Por ejemplo, hay tragedias en el mundo antiguo que terminan con la muerte de la pareja. Hoy en día eso podría ser más bien algo, no una tragedia, sino una liberación, ¿sí? Podría ser, podría ser. Y él dice, pero quizás es más fácil en el plano de la comedia, ¿no? Y entonces decimos, mira, si alguien nos hubiera dicho que la comedia consiste, ¿sí? En poner una situación y un carácter, ¿sí? Un carácter y una situación que nos hagan reír, ¿sí? Entonces nosotros decimos, pues sí, eso también vale para nosotros, eso es la comedia. Pero en el momento en el que miramos qué es lo que hacía reír a los griegos y qué es lo que nos hace reír a nosotros, pues nos damos cuenta de grandes diferencias, ¿no? Hay varias comedias, de hecho nos va a mostrar por acá, adelante nos aparecen las comedias de Aristófanes. También vamos a tener en la antigüedad las comedias de Plauto. Plauto tiene una comedia muy interesante, a mí me parece más una tragedia. De hecho, nunca le he visto la parte cómica, que la obra se llama el verdugo de sí mismo o el hombre que se castiga a sí mismo. Miramos a ver si de casualidad tengo acá a la mano las obras de Plauto y la mostramos. Plauto es un escritor eh, romano, creo que es contemporáneo a Séneca, más o menos siglo I después de Cristo, y se hizo famoso precisamente pues por sus comedias. Y una de sus comedias, repito, lleva el nombre de El hombre que se castiga a sí mismo o El verdugo de sí mismo. Y pues donde aparece la famosísima frase que se le atribuye a San Agustín y a muchos, pero que originalmente está en Plauto de soy un hombre y vivo entre los hombres y nada de lo humano me es ajeno. Sí, la idea de Plauto es, o sea, lo que parecería una comedia en el mundo romano podría ser la realidad de nuestro mundo, digamos, de nuestro mundo tardío capitalista, posmoderno, de capitalismo líquido, como ustedes lo quieran llamar, donde sí, nosotros vivimos básicamente siendo los verdugos de nosotros mismos. No comemos lo que queremos, no dormimos cuanto queremos, trabajamos donde no nos gusta, ¿sí? No nos la llevamos bien con las personas que queremos, ¿sí? Nos la llevamos bien con las personas con las que no nos caen bien, con nuestros jefes y demás. Somos verdugos de nosotros mismos. Y a mí esta lectura me parece interesante porque, oye, no tengo las tragedias de Plauto, voy a buscarlas. Pero bueno, rápidamente buscamos la referencia acá de Plauto puede ser en Wikipedia. Denme un segundito, hacemos compartimos la imagen. Acá está Plauto, comediógrafo, vivió en el siglo II, realmente siglo II después de Cristo, y tiene una serie de obras, repito, sí, ahí donde está quizás como sus comedias, ¿no? Las comedias de Plauto. Miremos a ver, acá está Siria el mercader, Antifrión, los dos, el soldado fanfarrón, no sé, el joven cartaginés, verdugo de sí mismo. Bueno, no me acuerdo, el hombre que se castiga.
No tengo ni idea cuál sea la versión. La versión que yo me leí decía El verdugo de sí mismo y pues la leí hace mucho tiempo. Saqué el libro de la Luis Ángel Arango. Cuando tengan tiempo, échenle una mirada a Plauto. Luego más adelante, cuando suba acá el video, pongo la foto de la portada del libro de Plauto. Miremos a ver si incluso nos lo pone acá. Plauto, verdugo de sí mismo. Bueno, acá está, realmente es el Eautotimoremunes. Bueno, en fin, el enemigo de sí mismo o el verdugo de sí mismo es una comedia escrita por Plauto. Sí, este es el quid. Bueno, no sabía el nombre en latín. Eautontimorúmenos. Bueno, no sé. Yo creo que así como Kierkegaard le escribe a los cofrades cosepultos, nosotros podríamos que escribirle a los geautontimorúmenos, ¿sí? Aquellos que se castigan a sí mismos, aquellos que son verdugos de sí mismos, aquellos que se atormentan a sí mismos. Oye, yo creo que esa es una muy buena metáfora del mundo contemporáneo. Y aquello que era comedia en el mundo antiguo hace 18 siglos, 19 siglos, para hoy podría ser o una tragedia o directamente un cuadro de realismo, ¿no? Bien, volvamos al texto de Kierkegaard. Volvamos al texto de Kierkegaard. Dice, hay un espacio entre lo que es lo que da risa a los antiguos y lo que da risa a los modernos, claramente. Quien alguna vez ha hecho de su propia risa y la de los demás objetos de observación, quien en tal empeño no ha tenido a la vista lo casual, sino lo general, quien ha advertido con interés psicológico cuán diverso es lo que despierta la risa en cada edad de la vida, se convencerá con facilidad de que el inmutable requerimiento para con la comedia, a saber, que debe despertar risa, contiene en sí mismo un alto grado de mutabilidad dependiendo de la diversidad de representaciones de lo irrisorio dadas en la conciencia universal, sin que, no obstante, esta diversidad llegue a ser tan difusa que su correspondiente expresión en el campo de las funciones somáticas obliga a la risa a manifestarse en llanto. Esto mismo puede aplicarse a lo trágico. Entonces, claro, lo que Kierkegaard nos está diciendo acá, desde el quién, y ponemos esto más largo porque todo el párrafo nos está hablando de esto. Eh, lo que Kierkegaard nos está diciendo es claro y creo que nosotros lo vemos. Cuando nosotros vemos comedia, en particular, no sé, comedia gringa, nos damos cuenta que hay cosas que no nos parecen chistosas. Hay cosas en las típicas comedias que no son tan divertidas, no son pues, o sea, como cómicas, así, como brutalmente cómicas, no lo son. Y Kierkegaard lo sabe, él dice, mira, no quiere decir que no haga parte de lo cómico, pero de todas maneras, ¿sí? Entendemos que hay una gran variedad, ¿sí? Hay una especie de gran abanico, él lo dice, una diversidad de representaciones de lo irrisorio, dada la conciencia universal, y de esta manera, pues, si bien lo cómico implica que carácter y situación dan risa, por poner una definición genérica que pone Kierkegaard, pues hay muchas formas de comedia. Lo mismo pasa respecto a la tragedia. No deja de ser trágica, pero hay muchas formas de tragedia también. Aquello que ahora ha de consistir, perdón, acá nos acaba de llegar José Luis, un gusto saludarte, José Luis. Qué gusto que nos acompañes hoy. Aquello que ahora ha de me perdí. Aquello que ahora ha de constituir sobre todo el contenido de esta breve investigación no es tanto la relación entre lo trágico moderno y lo trágico antiguo, sino que ha de ser un intento de mostrar cómo la particularidad de lo trágico antiguo permite ser integrada en lo trágico moderno, de manera que lo verdaderamente trágico se haga visible. Entonces, la tesis de Kierkegaard es muy interesante y vamos a ponerla acá porque pues precisamente esta es su tesis, ¿no? Su tesis no es simple y llanamente, ¿sí? Decir que hay una relación entre lo trágico antiguo y lo trágico moderno. No es cualquier relación, ¿sí? La tesis de Kierkegaard es que lo trágico antiguo queda inserto, queda integrada en lo trágico moderno. Vamos a ponerla en otro color ahí para dejarla señalada. Listo, vamos a ponerla en azul. ¿Sí? Lo trágico antiguo permite ser integrado en lo trágico moderno. Y ahí tenemos como el quid del asunto. De manera que lo verdaderamente trágico se haga visible. Ahora bien,
por más que yo me esfuerce en que se haga visible, procuraré mantenerme al margen de toda profecía donde se muestre como aquello que nuestro tiempo requiere, con lo cual su aparición carecerá por completo de consecuencias, tanto más cuanto más brega nuestro tiempo por lo cómico. ¿Sí? Entonces, mira, no me va a poner acá a hacer como una especie, dice Kierkegaard, de mandamientos de la tragedia para el mundo contemporáneo. No va de eso nuestro trabajo. La existencia se encuentra socavada hasta el límite por la duda de los sujetos y el aislamiento prevalece siempre, algo que uno puede comprobar con solo poner atención en las múltiples aspiraciones sociales. Y eso vale en la época de Kierkegaard y vale para nosotros. Estas, las aspiraciones sociales, en efecto, son tanto un testimonio del aislado esfuerzo en nuestro tiempo por llegar a contrarrestarla, cuanto en la tentativa de contraponerse a ella en un modo irracional. El aislamiento estriba siempre en hacerse valer como numerus. Cuando uno quiere hacerse valer como uno solo, el resultado es el aislamiento. En este punto me darán la razón todos los que tengan afición por las asociaciones, sin que por ello puedan o quieran reconocer que se trata exactamente del mismo aislamiento cuando son 100 los que quieren hacerse valer pura y exclusivamente como un centenar. Claro, es una pregunta muy interesante sobre el tema del número, eh, que esto tiene dos paticas, digámoslo así. La primera patica tiene que ver con la ciencia de la lógica de Hegel. Hegel establece, miremos, esta creo que sí la debo tener relativamente a mano. Hegel establece en la ciencia de la lógica que las determinaciones cuantitativas terminan siendo determinaciones cualitativas. Eso es parte fundamental de la tesis de Hegel, ¿sí? Acá tengo, denme un segundito, no, pero esto es un fragmento que leímos alguna vez en una clase. Un segundito, a ver si tengo acá el documento entero. Dice de la ciencia de la lógica de Hegel. Bueno, nada más necesitamos el índice, así que este texto me debería servir. Sí, pero necesitamos el índice un poco más desarrollado. Bueno, no pasa nada, lo voy a explicar y luego también se los muestro. Para Hegel, en esta versión creo que es la traducción de Rodolfo Mondolfo, si mi memoria no me falla. Para Hegel, y esto es un elemento clave de su propuesta filosófica, ¿sí? Para Hegel, la cantidad no es más que una forma de determinación de la cualidad y viceversa. O sea, ahí es donde juega la dialéctica hegeliana, ¿no? De hecho, nosotros lo vemos un poco en estos términos, ¿sí? Hegel justamente cuando habla del ser determinado como tal al comienzo del segundo capítulo de la ciencia de la lógica, nos habla cómo el ser se determina y una forma es determinarse cuantitativamente y otra es determinarse cualitativamente. Pero para Hegel, la suma de determinaciones cuantitativas genera cambios cualitativos. Lo cual pues, es cierto, o sea, en los ejemplos que pone Hegel y demás, aun cuando claramente puede ser discutible. Kierkegaard considera que esto, pues primero es una especie de aberración, ¿sí? Y segundo, cuando nosotros lo miramos en ciertos contextos existenciales carece de sentido. Porque una cosa, y lo dice ahí, el aislamiento estriba siempre en hacerse valer como un número, o sea, en términos cuantitativos. Cuando el aislamiento tiene una dimensión cuantitativa, es diferente el aislamiento de uno que el aislamiento de 100. El número como tal es siempre indiferente y sigue siendo indiferente por más que se trate de uno o de 1000 o de todos y cada uno de los habitantes del mundo numéricamente determinados. Él lo había dicho ya en el texto de los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical, cuando habla de las 1003 mujeres con las que ha estado Don Juan, ¿no? Según Leoporello, que es el que lleva las cuentas. Y él dice, mira, que Leoporello lleve las cuentas, habla de Leoporello. Yo creo que Don Juan no llevaba las cuentas. ¿Sí? Dice Kierkegaard, y no llevaba las cuentas porque no es un tema cuantitativo. Don Juan no es un seductor por cuántas ha seducido, porque en el momento, para Don Juan, el momento de la seducción siempre es nuevo, siempre es único, ¿sí? Siempre es completamente, pues eso, único e irrepetible. Y algo va a pasar acá similar con el ámbito de la tragedia y pasa también con el ámbito de la comedia.
pero miremos cómo lo desarrolla. Por ello, empezando por su principio, este espíritu asociacionista es tan revolucionario como el espíritu al que pretende contraponerse. Cuando David quiso averiguar la justa medida de su poder y de su gloria, hizo contar a su gente. En nuestro tiempo cabe decir, en cambio, que las gentes, para averiguar su significación en comparación con un poder superior, se cuentan a sí mismas. Oye, mira, y hoy en día, ¿sí? Que nosotros contamos, ¿sí? Contamos a nuestros seguidores por likes y redes sociales y tales, en las redes sociales. Sí, sí, completamente de acuerdo con Kierkegaard, ¿no? Cuando las gentes hoy en día quieren averiguar su significación, ¿sí? Se cuentan a sí mismas y entonces dicen, hey, pero es que yo tengo 1000 seguidores en Instagram. Sí. Todas estas, pero todas estas asociaciones llevan el sello de la arbitrariedad. A menudo son creadas con un fin casual que depende naturalmente de la asociación. Completamente de acuerdo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Kierkegaard? En el fondo, en eso reside la comedia, en eso reside la tragedia, ¿sí? En que arbitrariamente nosotros entendamos algo como trágico o en que convencionalmente y por asociación entendamos algo como cómico. De este modo, todas las asociaciones prueban la disolución de nuestro tiempo y contribuyen ellas mismas a acelerarla. Son un microbio en el organismo estatal que indica la disolución del mismo. ¿En qué momento empezaron a proliferar las hetairías en Grecia, sino cuando el Estado estaba en camino de disolverse? Hetairías, no tengo ni idea qué es, miremoslo, creo que esto era hetairías, no, perdón, esto tiene que ser más adelante, más atrás, perdón. Me pasé. Las etairías, dijimos que era la asociaciones políticas de Atenas a finales del siglo V. Bueno, no dice mucho, no dice mucho. Ahí tenemos la nota, ¿no? Podríamos mirarlo luego con calma. Repetimos, ¿en qué momento empezaron a proliferar las hetairías en Grecia, sino cuando el Estado estaba en camino a disolverse? ¿Acaso no guarda nuestro tiempo una flagrante similitud con aquel tiempo que ni el mismo Aristófanes pintó más irrisorio de lo que en realidad era? ¿No se ha aflorado en lo que hace a lo político el lazo que de modo invisible y espiritual mantenía la unidad de los estados? ¿Y acaso no está debilitado y hasta aniquilado el poder que en la religión sostenía lo invisible? ¿Y acaso no tienen en común los hombres de estado y los de iglesia el no poder cruzar la mirada sin sonreírse el uno al otro como antaño los augures? Es cierto que nuestro tiempo aventaja en una característica de los tiempos de Grecia, a saber que está más apesadumbrado y por ello más profundamente desesperado. Pero yo no sé hasta qué punto eso sea una ventaja, ¿sí? Pero pues Kierkegaard lo pone en estos términos, ¿no? Y es cierto, claramente si nosotros quisiéramos mirar la diferencia entre el teatro griego y nuestro teatro, o entre la tragedia antigua y la tragedia moderna, o en su comedia, pues tenemos que darnos cuenta que nuestra época está más apesadumbrada y más profundamente desesperada. Así, nuestro tiempo está lo suficientemente apesadumbrado como para saber que aún hay otra cosa llamada responsabilidad y que ésta significa algo. Por ello, si bien todos quieren gobernar, nadie quiere tener la responsabilidad. Completamente de acuerdo. Me gusta eso, ¿no? Todos quieren mandar, pero nadie quiere hacerse responsable. Marquardt lo dice de una manera muy bonita. Dice, el éxito siempre tiene padres empíricos y el fracaso tiene padres metafísicos, ¿no? O sea, cuando las cosas salen bien, uno dice, sí, yo, gracias a mí y a mi equipo. Pero cuando algo sale mal, es como, no, mira, las circunstancias, el cronograma, la competencia, la falta de información. Y te apunta esto. Y esto no se daba en el mundo griego, en parte porque en el mundo griego no había responsabilidad. Y no había responsabilidad, no en el teatro, porque el teatro hace parte, recordemos que para los griegos el teatro hacía parte de los rituales a Dionisios. Y en estos rituales a Dionisios, básicamente, pues era, o sea, el teatro era un acto religioso, de entretenimiento y demás, sí, pero era religioso. Y por lo mismo, en el teatro había una altísima participación de lo divino. Y una de las formas más altas de participación de lo divino en el mundo antiguo, en el mundo griego, es la presencia del destino.
¿sí? Y pues cuando hay destino no hay responsabilidad o no del todo, ¿sí? Entonces pensemos, no sé, las tragedias de Esquilo, cuando Apolo se le aparece a Orestes y le dice, Orestes, tienes que matar a tu mamá, y Orestes lo hace, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Sí, o sea, y llegan las diosas de la venganza y Orestes dice, mira, no es mi culpa, fue Apolo el que me mandó. Y las diosas de la venganza le dicen, sí, nosotros sabemos, pero nosotras venimos porque es nuestra tarea cuando hay crímenes de sangre. Y finalmente llega Atena y resuelve el asunto y demás. O sea, todo se resuelve en el ámbito del destino. No hay tanto como responsabilidad. En cambio, el mundo contemporáneo, dice Kierkegaard, está sobrecargado de responsabilidad para bien y para mal. Y en este caso, en sociedades profundamente desesperadas y apesadumbradas, pues la responsabilidad hace parte de estas motivaciones. ¿Sí? Es una versión bastante pesimista de la responsabilidad la que nos está ofreciendo acá, ¿no? Pero que va a tener eco en la teoría de Sartre de la responsabilidad, de cómo somos responsables de nuestras propias acciones, y justamente Sartre en esta postura va a encontrar como un bright side, ¿no? Un lado bello, un lado luminoso, y va a decir, precisamente porque somos responsables, podemos ser dueños de nuestra propia vida. Por eso hay que imaginarse a Sísifo dichoso en el fondo, es como el punto. Bien, volvamos. Aún se conserva fresco el recuerdo de aquel estadista francés, quien habiéndose una vez ofrecido una cartera tras otra, declaró que aceptaría, pero bajo condición de que el secretario de Estado asumiera la responsabilidad. Como es sabido, el rey de Francia no es responsable. En cambio, el ministro sí lo es. El ministro no quiere serlo, pero quiere ser ministro, a cambio de que el secretario de Estado cargue con la responsabilidad. Naturalmente, la cosa acaba por fin en que los serenos o los alguaciles asumen la responsabilidad. Y no sé, claro que sí, mira, y esto que pasa en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, pues ya Kierkegaard lo está mostrando desde antes, ¿no? La responsabilidad se delega, se delega, se delega, y nunca la tienen los de arriba, siempre la tienen los de abajo. ¿No sería esta historia al revés de la responsabilidad un tema digno de Aristófanes? Completamente, o sea, si nosotros miramos, vista esta dinámica de la responsabilidad al revés, es un tema profundamente cómico, profundamente cómico. Por otro lado, ¿por qué asusta tanto al gobierno y a quienes gobiernan cargar con la responsabilidad, sino porque temen a un partido atacante que indefectiblemente y según un patrón similar se quita de nuevo la responsabilidad de encima? Cuando uno se imagina a estos dos poderes enfrentados, incapaces, empero, de abordarse mutuamente porque uno evita indefectiblemente al otro, uno solo figurando ante el otro, está claro que el planteamiento no deja de estar dotado de potencial cómico. O sea, es una, sí, total. Y yo creo que yo estoy completamente de acuerdo con Kierkegaard, ¿sí? Nuestras dinámicas políticas, sociopolíticas, político-económicas incluso, ¿sí? Tienen un potencial cómico único y en el fondo es esta dinámica de cómo delego una responsabilidad que no puedo delegar, pero la creencia de que la he delegado me hace creer que pues está delegada, ¿sí? Entonces es lo que, no sé, por ejemplo, pasó en posturas como las de la pandemia. Entonces, en ese momento el presidente Duque dijo, no vamos a cerrar los aeropuertos, ¿sí? Y pues, pese a la pandemia, Claudia López dijo, hay que cerrar los aeropuertos. Y entonces empezaron a delegar unas responsabilidades y demás, que claro, nosotros en el contexto de una pandemia lo vemos como una tragedia, pues porque era el contagio y la vulnerabilidad y etcétera, la salud, pero en el fondo es una postura profundamente política y por eso lo dice Kierkegaard, vista al revés, ¿sí? Vista al revés, ¿no es eso cómico? O sea, yo claramente podría hacer una comedia en la cual un alcalde y un presidente no se entiendan y generen todas las locuras que generaron en la pandemia acá. Y eso que nosotros vivimos de manera, pues, dramática, ¿sí? Claramente podrían ser representadas de manera cómica. Y de hecho hoy en día nosotros volvemos sobre esos recuerdos y decimos, qué locura. Sí, claro, en ese, qué locura, en esa expresión de que decimos, qué locura, hay un potencial cómico profundo. Volvamos. Todo esto muestra con creces que lo que propiamente mantiene al Estado unido está disuelto. Pero el aislamiento a que da lugar es naturalmente cómico, estribando lo cómico en que la subjetividad quiere hacerse valer
como mera forma. Cualquier personalidad aislada se vuelve cómica por el hecho de querer hacer valer su carácter casual por encima de la necesidad del desarrollo. Leamos esto de nuevo. Cualquier personalidad aislada se vuelve cómica por el hecho de querer hacer valer su carácter casual por encima de la necesidad del desarrollo. Está fuera de toda duda que permitir a un individuo casual hacerse con la idea universal de querer ser el libertador del mundo entero entrañaría la más honda comicidad. Y ahí tenemos, bueno, grandes obras de este tipo, ¿no? Quizás hay alguien que lo hace de manera muy lúcida, precisamente en términos donde está acá el ejemplo, ¿sí? Es esta famosa película de Cantinflas, que se llama El Gran Dictador, creo que es. Cantinflas. Sí, tal cual. Ah, no, pero esto no es Cantinflas, perdón, es que Cantinflas, esto es de Chaplin. Sí, El Gran Dictador, es que Cantinflas, qué pena. Sí, el Gran Dictador, donde pues obviamente, a ver, es una película que nace obviamente para burlarse de la figura de Hitler, ¿sí? Al año 1940. Y es una película muy interesante, donde pues básicamente pues se está caricaturizando precisamente el personaje del Führer. ¿Y qué es el Führer? Pues es eso, es un individuo que está por encima de cualquier desarrollo, pero que considera que él es el salvador. Y en ese sentido, pues tenemos una dinámica, o sea, podríamos presentarlo como comedia. La presencia de Hitler no fue cómica para los miles de millones, para los miles y los millones de judíos asesinados, para los miles y millones bueno, de musulmanes, de cristianos, de comunistas, de anarquistas, de personas de distintas razas, ¿sí? Obviamente eso no fue un chiste y Kierkegaard acá no está queriendo hacer chistes con lo que no es, además que Kierkegaard es del siglo anterior. Pero lo que Kierkegaard sí nos está diciendo, y eso es lo que me parece profundamente lúcido en su propuesta, es justamente como la idea, ¿sí? De un personaje que quiere aislarse, quiere ponerse por encima de la necesidad del desarrollo, ¿sí? Y asumir un carácter del libertador, pues tiene una dimensión cómica, puede tener una dimensión cómica de por qué te vas a saltar por encima del mundo. E incluso eso lo va a llevar a Kierkegaard a una reflexión sobre Cristo en la cual pues va a establecer una distinción y nos va a hacer una distinción ahí de Cristo y luego del héroe trágico y tal. Pero miremoslo. Está fuera de toda duda que permitir a un individuo casual hacerse con la idea universal de querer ser el libertador del mundo entero entrañaría la más honda comicidad. Por el contrario, la conducta de Cristo es en cierto sentido la más honda tragedia, en otro sentido es infinitamente mucho más, porque Cristo llegó con la plenitud del tiempo y cargó con el pecado del mundo, algo que debe poner de relieve sobre todo en relación con lo que sigue. O sea, lo que nos está diciendo es, mira, todas estas personas que quieren hacerse, que quieren creer que son como el centro del mundo, ¿sí? Y que la tragedia gira en torno a ellos, no lo son, ¿sí? Y sobre todo si son hoy en día, como lo decimos, personas que miramos nuestra valía en términos de significación en comparación de cantidad, contándonos a nosotros cuántos están de acuerdo en que mi tragedia es la más trágica y cuántos están de acuerdo a darle like a mi tragedia y cuántos le dan corazoncito y todo ese tipo de cosas, ¿no? Kierkegaard está diciendo, sí, obviamente eso tiene un carácter profundamente cómico y transforma el sentido de la tragedia. Pero no así la figura de Cristo. La figura de Cristo tiene un matiz completamente diferente y lo vamos a mirar después. Bueno, de hecho lo va a mostrar a continuación y al final lo va a mostrar un poco más adelante. Como es sabido, Aristóteles indica dos cosas como origen de la acción de la tragedia. La dianoia kai ethos. Dianoia kai ethos. Esto es lo que significan estas palabras en griego. Dicho en otros términos, raciocinio y carácter. Hay tragedia si hay raciocinio y hay tragedia si hay carácter. Si no hay raciocinio, si no hay conciencia, no hay tragedia. Esta es la misma idea que habíamos visto y que aparece claramente en el texto del mito de Sísifo, cuando Camus, mirémoslo acá, cuando Camus considera
que la parte trágica del castigo de Sísifo es justamente el momento pues, el momento en el que Sísifo es consciente, en el momento de la tragedia, ¿no? Este es el libro entero del mito de Sísifo. Vámonos por allá. Esto debe ser, no sé, como la última página, supongo. Acá. Este es el mito de Sísifo, el capítulo del mito de Sísifo en el libro del mito de Sísifo. Y dice acá lo siguiente. Dice, bueno, Sísifo tiene que subir la piedra y la piedra cae, ¿no? Y dice, sí, Camilo, lo siguiente, ¿sí? Al final del largo esfuerzo medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad se alcanza la meta. Sísifo sube la piedra. Y en ese momento ve entonces cómo la piedra desciende en algunos instantes hacia el mundo inferior desde el que habrá de volver a subirla. O sea, en ese momento Sísifo no puede hacer nada. Sísifo simplemente puede ver rodar la piedra. Y dice que a mí, Sísifo me interesa durante ese regreso, durante esa pausa, ¿sí? En ese momento en el que no puede hacer nada y tan solo puede reflexionar. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya el mismo piedra. Veo a ese hombre volver a bajar con paso lento, pero igual hacia el tormento, cuyo fin no conocerá jamás. Esta hora es como una respiración y vuelve tan seguramente como su desdicha es la hora de la conciencia. Claro, en el momento en el que, y por eso para Camille en este texto, este es el momento trágico. Este es el momento de todo el castigo de Sísifo, este es el momento trágico. O sea, mientras está subiendo la piedra, ¿sí? Pues es el esfuerzo, es el ejercicio, es, digamos, toda la práctica física de la dinamis, ¿no? El ejercicio y demás. Pero en el momento en el que uno ve caer la piedra, en el momento en el que uno ve fracasar todos sus esfuerzos, en el momento en el que uno se da cuenta de lo absurdo de lo que está pasando, ¿sí? Ahí, en ese momento de conciencia, surge el elemento de la tragedia. Y esa es la tesis que a Kierkegaard le interesa, ¿sí? Dianoia, kai, ethos, raciocinio y carácter son aspectos fundamentales de la tragedia. Son aspectos fundamentales de la tragedia. Entonces vamos a ponerlo acá. Bueno, esto es el tema de Cristo, vamos a dejarlo ahí porque más adelante va a resultar interesante entender hasta qué punto, pues, la salvación puede tener como fuente una tragedia o no. Pero miremos acá lo que son los elementos de la tragedia, que ya dijimos son dos. Uno, conciencia y dos, carácter. Listo. Destaca además que lo principal es el telos, la finalidad, y que los individuos no actúan para representar sus caracteres, sino que sino que estos son incorporados en función de la acción. Son incorporados en función de la acción. Se contrasta aquí una clara divergencia con respecto a la tragedia moderna, ¿sí? Y ahí tenemos una nota al pie, vamos a mirarla a ver qué nos dice. Dice que es la nota... acá, bueno, dice que habría que confrontar Hegel, ¿no? Vorlesungen über die Ästhetik, ¿no? Las lecciones de... Realmente la única nota que nos va a decir algo diferente es la 15. Bueno, volvamos entonces. Se constata que una clara divergencia con respecto a la tragedia moderna. Aquello que es precisamente característico de la tragedia antigua es que la acción no resulta sin más del carácter, que la acción no se refleja de manera suficiente en lo subjetivo, sino que la misma acción tiene un cierto grado de pasividad, por lo que habíamos hablado del destino. Por ello, la tragedia antigua no ha cultivado tampoco el diálogo hasta convertirlo en una reflexión exhaustiva de todo, que todo lo asimila. Propiamente tiene en el monólogo y en el coro los discretos móviles para el diálogo, ya sea que el coro se aproxime más a la sustancialidad épica o al ímpetu lírico, aquel indica, en cualquier caso, algo así como un plus que no se deja asimilar por la individualidad. A su vez, el monólogo es más bien la concentración lírica y dispone de un plus que no se deja asimilar por la acción y la situación, ¿no? Entonces, esta es una caracterización de la tragedia antigua. Me gusta, vamos a ponerlo acá. Caracterización, tragedia antigua. Tragedia antigua. Listo, y vamos a poner acá subrayamos un poquito como las formas, ¿no?
Aquello que es característico de la tragedia antigua, y lo va a repetir acá un poco más además, ¿no? La tragedia antigua se caracteriza por eso. En la tragedia antigua, acá no lo dice por tercera vez, la acción misma contiene un elemento épico, siendo en igual medida acontecimiento y acción. Esto radica naturalmente en que la antigüedad no contaba con la subjetividad reflejada sobre sí misma. Aunque el individuo se moviese libremente, se sostenía en cambio sobre determinaciones sustanciales, sobre el Estado, la familia, el destino. Claro, y por eso es que hablamos justamente de lo que habíamos hablado hace un momento, de cómo el héroe trágico del mundo antiguo, en el fondo es trágico precisamente porque tiene que cargar con un peso pero no con unas responsabilidades, ¿sí? Y eso es algo que pues le interesa. Son aspectos del Estado, como lo vamos a ver en la tragedia de los 7 contra Tebas, de la familia, como en el caso de Antígona, o el destino, como en el caso de Edipo Rey. Esta determinación sustancial es lo propiamente fatal en la tragedia griega y es lo que verdaderamente la caracteriza, ¿sí? Que creo que ya está completamente, ya lo hemos mencionado. No sé, si tienen alguna pregunta o inquietud, podemos o mencionarla o escribirla, o la escribimos ahí en el chat, ¿listo? Ahí para José, para Dan, para Sandra y demás. Por ello, la caída del héroe no es una consecuencia sin más de su acción, sino que es además un padecimiento, mientras que en la tragedia moderna la caída del héroe no es en rigor un padecimiento, sino una obra. Sino una obra. Entonces acá tenemos como el quid, digamos, como una primera gran diferencia, ¿sí? Entre la tragedia antigua, primera gran diferencia, entre la tragedia antigua y la tragedia moderna. Mientras que en la tragedia antigua, ¿sí? Él dice, lo que acabamos de decir, la caída del héroe no es una consecuencia de su acción, ¿sí? No es sin más una consecuencia de su acción, sino que además es un padecimiento. En la tragedia moderna, la caída del héroe no es tanto un padecimiento, sino una obra. Pongamos ejemplos, pongamos ejemplos. Recordemos la tragedia de Edipo Rey, la antigua, Edipo Rey, ¿sí? Cuando nosotros miramos Edipo Rey, pues Edipo está siguiendo, así no lo sepa y así no lo quiera, está siguiendo el destino. Tiene que matar a su papá y tiene que casarse con su mamá, ¿sí? Pero no simple y llanamente es que él haga eso. Sí, o sea, no es simplemente la acción, no simplemente se ha casado con su mamá y ha matado a su papá, sino que ello genera un padecimiento inicial que tiene que ver eh, con la peste que hay en Tebas, ¿sí? Ante la cual él llama Tiresias y que dinamiza toda la obra. Y dos, finalmente, con la escena brutal última en la que Edipo se saca los ojos con los broches que tenía su madre y esposa Yocasta después de que ésta se hubiese ahorcado, ¿sí? Entonces, Edipo tiene que, o sea, Edipo sufre, pero no solamente como consecuencia de la acción, ¿sí? De su acción, sino que es un padecimiento lo que dinamiza su tragedia. El padecimiento inicial, pues, de conocer una profecía que, pues, en la cual él es digamos, él es el desencadenante de una tragedia. Dos, el padecimiento que implica el hecho de haber llevado a cabo la muerte de su padre digamos, eh, pues estas prácticas incestuosas con su madre, ¿sí? Que llevan justamente a que la ciudad de Tebas esté en la peste, bajo la peste, esté infestada. Y tres, la figura, pues, digamos, de Edipo sacándose los ojos. Entonces, lo propio de la tragedia griega tiene que ver con, ¿sí? O de la tragedia clásica, con el padecimiento del héroe. Mientras que en la tragedia moderna, básicamente la tragedia no es tanto un padecimiento, sino una obra. No es lo que el personaje sufre, es lo que ha hecho. Es lo que ha hecho. Y podemos verlo claramente en el Rey Lear. No sé si ustedes se hayan visto o se hayan leído la novela, perdón, la obra de teatro del Rey Lear de Shakespeare. Hay una versión muy buena que a mí me gusta del Rey Lear de la BBC de Londres. No sé si esté por acá. Miremos a ver si de pronto hay una versión King Lear, pero esta es del 75. Hay una versión más moderna
Acá está, hay un tráiler del 18. Yo me vi una intermedia. Bueno, no sabía que había una acá en el 18, del 2018. Habrá que verla, habrá que verla. Cuando tengan tiempo, échenle una mirada al Rey Lear. El Rey Lear es una de las obras, pues a mi juicio, culmen de Shakespeare. Obviamente Hamlet es increíble y Hamlet es una locura. Hamlet está fuera de concurso. Pero el Rey Lear está perfecta, es perfecta. Nada le sobra, se deja entrever, uno adivina. Hamlet enloquece, como Hamlet enloquece se vuelve un poco, digamos, imprevisible, pese a que la obra en conjunto está muy bien armada, la locura de Hamlet le da una especie de indeterminación a la obra. Pero el Rey Lear es clarísima desde el comienzo. Y la tragedia del Rey Lear no es el padecimiento como en Edipo, que padece el destino, padece una peste, padece... No, no, en el Rey Lear es lo que él hace. Y lo que él hace es básicamente traicionar a su rey bajo una promesa algo ambigua de unas brujas que aparecen ahí al comienzo de la obra, ¿sí? En virtud de las cuales, pues, él podría ser rey y su esposa podría ser reina, ¿no? Y uno de los personajes femeninos más interesantes, más osados que hay en toda la historia de la literatura, creo yo, es justamente la esposa del rey Lear, ¿no? Eh, del Rey Lear, ¿no? Es interesante, es muy interesante. Cuando tengan tiempo, échenle una mirada a la obra. Y ahí podemos tener nosotros un ejemplo muy claro en el cual como la distinción entre la tragedia antigua y la tragedia moderna, pues se da en eso, mientras que el héroe antiguo sufre, ¿sí? El héroe moderno digamos, el héroe moderno simple y llanamente ha llevado a cabo una obra. Por ello, en la modernidad la situación y el carácter son propiamente lo predominante, mientras que en el mundo antiguo el raciocinio y el carácter eran claves, ¿sí? En el mundo moderno es la situación y el carácter. Y entonces nosotros tenemos acá como una evolución de estas categorías, ¿no? Vamos a ponerle acá una línea para mostrar que esto está en relación y que tenemos como una evolución de la... Vamos a bajarle un poquito el brillo a la... Vamos a ponerlo acá como en 40, me parece bien. Listo. El héroe trágico se refleja de modo subjetivo en sí mismo. Y esta reflexión no lo ha reflejado tan solo fuera de toda relación inmediata con el Estado, la estirpe y el destino, sino que a menudo lo ha reflejado incluso fuera de su propia vida anterior. Lo que nos ocupa es cierto momento concreto de su vida, en tanto que obra suya. Debido a esto mismo, lo trágico admite ser vaciado en la situación y en la réplica, porque ya no queda en absoluto nada inmediato. Por ello, la tragedia moderna no dispone de ningún proscenio épico, de ningún póstumo legado épico. El héroe se sostiene y cae por entero por sus propias obras. El héroe se sostiene y cae por entero por sus propias obras. Y este es el héroe trágico moderno, ¿sí? El héroe trágico moderno no es un héroe que cae por el destino, no es un héroe que cae por las condiciones familiares, ¿sí? Es un héroe que cae por lo que hace, ¿sí? O sea, es alguien que se cava su propia tumba, ¿no? Entonces, básicamente, el héroe trágico moderno. Trágico moderno. Listo. Lo que aquí acaba de ser desarrollado con brevedad, pero en suficiente medida, será significativo a la hora de dilucidar una diferencia entre la tragedia antigua y la moderna que considero muy importante, a saber, la diferencia genérica de la culpa trágica. Entonces Kierkegaard va a decir, bueno, entre todo esto me voy a centrar en algo que voy a llamar la culpa trágica. ¿Cuál es la culpa? O sea, ¿cuál es el sentido de culpa en el contexto, digamos, de una dimensión de tragedia? Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo en otro tono para que resalte. Vamos a ponerlo azul, ¿sí? Como es sabido, uy, se ve un poco feo, vamos a ponerlo, no sé, en verde, ¿será? Sabe igual. Bueno, como es sabido, Aristóteles requiere que el héroe trágico incurra en amartía realmente, error, culpa, ¿sí? Pero si en la tragedia griega la acción es una cosa intermedia entre el actuar y el padecer, también lo es la culpa, y en ello estriba la colisión trágica. Sin embargo, cuanto más reflexionada viene a estar la subjetividad, cuanto más vemos al individuo solo y abandonado a sí mismo desde una óptica pelagiana.
Y oye, esto me interesa porque además el tema del pelagianismo me ha estado rondando desde hace poco. Justamente saqué de la universidad, denme un segundo. Justamente saqué de la Universidad de La Salle este libro, no sé si ahí lo pueden ver en la pantalla, ¿sí? Este libro se llama Pelagius, Life and Letters, ¿no? Es una compilación de las obras de Pelagio, las he estado mirando y de hecho voy a escanear, voy a digitalizar el texto porque no está en internet. Y oye, me pareció curioso que esté en la Universidad de La Salle, digo, porque pues no es común que este tipo de textos tan específicos estén en universidades católicas. Em, y voy a explicar rápidamente bueno, miremos qué es lo que nos dice ahí de la propuesta pelagiana y lo explico y miramos un poco qué es lo que se está moviendo ahí. Porque en el fondo, Kierkegaard a lo largo de sus textos va a tener una discusión muy fuerte con la idea con el problema del pelagianismo. Cita 8. Cita 8 relativo al pelagianismo, posición herética caracterizada por la negación del pecado original. Bueno, sí, pero es más que eso. El pelagianismo es más que eso. Leamos el texto y contextualizamos. Cuanto más reflexionada viene a estar la subjetividad, cuanto más vemos al individuo solo y abandonado a sí mismo desde una óptica pelagiana, más ética viene a ser la culpa. Si el individuo no está en posición de culpa alguna, se suprime el interés trágico, pues la colisión trágica es, en ese caso, enervada. Si, por el contrario, aquel se encuentra en posición de una culpa absoluta, carece de todo interés trágico para nosotros. Bien, la idea del pelagianismo es cierto, como lo dice la nota y al pie, la tesis elemental del pelagianismo es simple, no existe pecado original, de acuerdo, pero lo interesante son las consecuencias. El cristianismo, sobre todo desde San Agustín y demás, afirma y considera que hay un pecado original, es decir, cuando nosotros nacemos, venimos con culpa. Dice el Salmo 50, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Eh, entonces, lo que está diciendo Kierkegaard es, a ver, nosotros podríamos ver de una u otra manera, ¿sí? Una lectura, una lectura pues digamos, de la perspectiva humana, ¿sí? En términos de estas culpas. ¿Qué pasa con la perspectiva pelagiana? Para el pelagianismo no hay pecado original, así que no hay una culpa de nacimiento, pero no solamente no hay una culpa de nacimiento, sino que porque no hay pecado original y no hay culpa de nacimiento, la posibilidad de ser buenos es pura tarea humana. O sea, no necesitamos de la gracia de Dios para ser buenos. No necesitamos de la gracia de Dios. Dios nos puede ayudar y se le agradece que nos ayude, pero eso no es criterio ni requisito para ser buenos. Nosotros, por nuestros propios medios, somos lo suficientemente capaces de lograr lo bueno. Y por eso muchos han caracterizado la ética moderna, la ética kantiana, y de ahí para adelante, y Kierkegaard lo reconoce en el concepto de la angustia, como o sea, como el pelagianismo moderno, donde nosotros consideramos que podemos ser buenos sin la necesidad de nadie, ni de Dios, ni de la naturaleza, sino nosotros mismos podemos ser buenos. Y a ver, sí es cierto, esa es la teoría que hoy en día enseñamos en ética, de aquel que para ser bueno necesita de no sé, de castigos que se anuncian, de un Estado, de una mamá vigiladora, de un policía, de un Dios que castiga o premia, pues no es que sea bueno, está adoctrinado, sí, está entrenado. Ser bueno implica ser bueno al margen de todo ese tipo de cosas. En una reflexión muy general, esto obviamente es muy discutible, y eso es una doctrina y una tradición profundamente pelagiana. ¿Sí? Entonces, volvamos a leer el apartado y lo aclaramos. Cuanto más reflexionada viene a estar la subjetividad, cuanto más vemos al individuo solo y abandonado a sí mismo desde una óptica pelagiana, más ética viene a ser la culpa. Si el individuo no está en posesión de culpa alguna, se suprime el interés trágico. Claro, si en el individuo no hay culpa, pues no hay interés porque, pues no sé, pues porque no tiene la culpa de nada. Sí, o sea, entonces lo que simple y llanamente está padeciendo, pero padecer sin culpa, pues eso era propio de los esclavos. ¿Sí? Pues los esclavos eran aquellos que padecían sin culpa. Entonces, y Aristóteles lo dice precisamente en sus análisis de la tragedia tiene que ver siempre con personas cuya culpa les haga perder su grandeza. Y por eso Aristóteles lo va a decir de una manera bastante escueta y un poco, digamos, políticamente incorrecta hoy,
pues la tragedia siempre tiene que ver con el hombre grande, con la heroicidad, ¿sí? Con aspectos magnánimos, ¿sí? Un hombre genérico, ¿sí? Un esclavo, un trabajador. Eso no es trágico. La tragedia es de los héroes, de los reyes, de los sabios, de los santos, ¿sí? Nosotros que vivimos entre el montón, pues a nosotros no nos corresponde eso. ¿Sí? Y es un poco lo que está pensando acá Kierkegaard tratando de desentrañar estas tesis aristotélicas, ¿no? Entonces dice, si el individuo no está en posesión de culpa, se suprime el interés trágico, pues la colisión trágica es, en ese caso, enervada. Si, por el contrario, aquel se encuentra en posición de una culpa absoluta, carece de todo interés trágico para nosotros, ¿sí? Entonces, Kierkegaard va a mostrar que hay una tensión entre, o mejor dicho, sí, una tensión entre tragedia y culpa. Tragedia, culpa. Si hablamos de una culpa absoluta, pues no tiene sentido, carece de interés trágico, pues porque al final de cuentas todo lo que vaya a pasar pasa, pues sí. Entonces se vuelve hasta cómico, ¿no? O sea, si hablamos de una culpa absoluta, pero si hablamos de que carece de culpa, ¿sí? Si hablamos de que carece de culpa, pues tampoco es completamente trágico. Entonces, la tragedia se da en el marco de una culpabilidad, ¿sí? Que no es cero, no es nula, pero tampoco es absoluta. Es una culpabilidad relativa. ¿Y relativa a qué? Bueno, relativa a la conciencia, relativa a las obras, relativa a las acciones, también relativa a las situaciones, relativa al carácter, ¿sí? Por eso hablamos, Kierkegaard ha utilizado ese concepto de la culpa trágica, que no es la misma culpa religiosa, pese a que pues hayan culpas que como culpas pues pueden ser religiosas y trágicas, ¿no? Pero bien, retomemos esto acá. Dice Kierkegaard, no se quiere saber nada del pasado del héroe, se le echa, perdón, me salté acá. Por eso está claro que se trata un malentendido de lo trágico cuando nuestro tiempo se esfuerza por facilitar la transustanciación de lo fatal en individualidad y en subjetividad. No se quiere saber nada del pasado del héroe, se le echa su vida entera sobre sus espaldas, como si se tratara de su propia obra. Se le imputa absolutamente todo, transformando con ello también su culpa estética en ética. El héroe trágico viene entonces a ser vil y el mal objeto trágico, pero el mal no tiene ningún interés estético y el pecado no es un elemento estético. No hay duda de que este equivocado esfuerzo tiene su origen en el bregar de todo nuestro tiempo por lo cómico. Lo cómico estriba precisamente en el aislamiento. Cuando se pretende hacer valer lo trágico dentro de los límites de aquel, lo que se obtiene es el mal en su vileza, no la falta propiamente trágica en su ambigua inocencia. No presenta dificultades en encontrar ejemplos de ello. Basta con echar un vistazo a la literatura moderna. Así, una obra de Grave, tan auténticamente genial en muchos sentidos, Faust und Don Juan, se basa en el mal. Bueno, ya habíamos visto cómo, sobre todo en el texto anterior, Kierkegaard establece unas relaciones muy interesantes, ¿sí? O unos paralelos muy profundos entre Fausto y Don Juan, que bueno, ahí están, ahí está el texto, podríamos volver sobre ello en otro momento. Esta relación de Fausto y Don Juan, dame un segundo porque la referencia me interesa. Don Juan, un Faust. Se trata de la obra de Christian Tam. Vamos a ponerla acá como en cuadradito y vamos a subrayarla. En algún momento quisiera buscarla, ¿no? Se trata de la obra de Christian Dietrich Grave, Don Juan un Faust, eine Tragödie in 5 Akten. O sea, es una tragedia escrita en 1830 que, pues, me imagino que establece una relación de Fausto y Don Juan. No sé, no tengo ni idea. Valdría la pena mirarla. Bien, volvamos entonces. Ahora bien, para no argumentar desde un único escrito, prefiero mostrarlo en la conciencia general de toda la época actual. Si se quisiera representar a un individuo en quien los desgraciados avatares de la infancia hubiesen repercutido, perturbándolo, hasta el punto de que tales impresiones forzasen su caída, una cosa así no agradaría en lo más mínimo al tiempo presente. Y esto, naturalmente, no porque hubiese sido maltratado,
pues se supone que tengo derecho a imaginármelo excelentemente tratado, sino porque nuestro tiempo aplica otra medida. Este no quiere saber nada de semejantes majaderías y hace sin más responsable de su vida al individuo. Claro, hace sin más responsable al individuo de su vida o de su vida al individuo. Y por ello es que a veces aquello que debería ser, digamos, no se ve culpa en aquello en donde pues, podría haber culpa, ¿sí? O viceversa, ¿sí? O se ve culpa en aquello donde no debería haber culpa. Volvamos a repasarlo puntualmente. Bueno, leámoslo y repasamos esta idea que es interesante. Si el individuo cae, no es que sea trágico, sino vil. Si el individuo cae, no es que sea trágico, sino vil, ¿sí? Entonces, cada quien en similares condiciones podríamos hacer cosas mejores, cosas buenas, ¿sí? Pero si alguien hace cosas malas, así sea porque, no sé, porque de chiquito tuvo una infancia difícil y le fue mal en el colegio y no lo trataron bien sus relaciones afectivas y entonces terminamos con un psicópata, ¿sí? No es que sea trágico, es malo, es malo, ¿sí? Entonces, en este caso, y vuelve Kierkegaard sobre su idea, la tragedia moderna no hace referencia tanto al carácter como a la acción, como a la obra, ¿sí? Y lo hemos visto en el ejemplo de Hamlet, perdón, de Macbeth, del Rey Lear también, de Macbeth, bueno, en fin. Y también lo habríamos, acabo de darme cuenta que está confundiendo el Rey Lear y Macbeth, bueno, eh, y lo podemos poner nosotros también de ejemplo cuando miramos, no sé, una figura, no sé, figuras trágicas del mundo actual, ¿sí? Del mundo actual, como pensemos nosotros, no sé, en la figura del Joker, ¿sí? La figura del Joker, sobre todo en la última película, ¿sí? La película El Joker, ¿sí? Aquella que protagonizó Joaquín Phoenix, no sé cómo se pronuncia, ¿sí? En esta película, donde nosotros vemos cómo de una u otra forma la transformación del personaje en este enemigo, ¿sí? Puede ser una perspectiva trágica, ¿sí? Y es una perspectiva trágica precisamente porque, pues bueno, porque no sé si se hayan visto la película o no, ¿sí? Pero es una película interesante, muy lúcida, muy bien tratada en ese sentido, ¿no? Tiene un oficio de payaso, trabaja como payaso, pero también tiene una serie de enfermedades asociadas, ¿sí? Y de tics o de tocs, no sé cómo llamarlo, ¿sí? Asociadas a este tipo de situaciones, lo cual lleva a que de una u otra forma pues transgreda los límites sociales. ¿Es un personaje trágico? Sí, pero no es un personaje trágico en el sentido antiguo, es un personaje trágico en el sentido moderno y lo es precisamente por lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Oye, termina matando, sí, a los que están en su casa, termina matando precisamente a los que están sí, en el estudio y demás. Sandra, tienes la mano levantada, cuéntanos. Hola, sí, profesor, es que con relación a lo que estás diciendo, estaba pensando yo, bueno, y con relación a lo que estás leyendo de la culpa trágica, uno cómo podría definir entonces la tragedia actualmente en un mundo donde pues tenemos una generación de vidrio y donde hay una gran cantidad de gente que sufre de ansiedad. Entonces, digamos que el concepto de tragedia, porque mira que Kierkegaard dice que la tragedia es más que el concepto. Entonces, Sí. hoy en día, realmente, ¿cómo define uno esa tragedia si es un trágico? No, ¿cómo lo pensarías vos? Oye, esa es una muy buena pregunta y no lo había pensado y yo creo que es muy lúcida. Lo voy a seguir pensando, pero pues vamos a intentar una respuesta. Bueno, dame un segundito, yo tengo, a ver, denme un segundito, entro un momentico acá a mi cuenta de Facebook que quiero mostrarles algo a propósito lo compartí ayer o antier, no me acuerdo en estos días, de las pendejas que termino uno compartiendo acá por Facebook, ¿sí? Creamos al Joker, creación del Joker en 1989, lo arrojamos ¿sí? En un basurero químico. Creación del Joker en el 2019, lo arrojamos dentro de la sociedad. El punto es en qué consiste la tragedia. La idea del Joker de 1989 es que él quedó deforme
¿sí? Digámoslo así, quedó, comillas, mutilado, mutilado no, porque no se le quitó ninguna extremidad, pero quedó deforme básicamente pues porque se quemó en ácido. Y eso es, en eso consiste su dolor, pero su tragedia no consiste en estar deforme, ¿sí? Sino en cómo esta transformación lo lleva a él a hacer cosas. Recordemos la tesis que nos está diciendo Kierkegaard, ¿sí? Acá, que la tesis básica de la tragedia moderna, en la tragedia moderna, vamos a subrayarlo acá, la tragedia moderna, la caída del héroe, no es en rigor un padecimiento, sino una obra. No es en rigor un padecimiento, sino una obra. Es lo que el héroe hace. Hasta ahí vamos claros, ¿sí? Y en ese sentido, repito, a ver, personas que hayan tenido accidentes de trabajo, que hayan sido arrojados a espacios donde se puedan dañar, o sea, ha sido muchos. Personas que nosotros hayamos arrojado en la sociedad y hayan terminado, ¿sí? Pues como pues, personas caídas, muchas. Pero lo que termina caracterizando precisamente estas dos versiones del Joker son sus acciones. Por eso el Joker es, podríamos verlo en el ámbito de una tragedia o sería un héroe trágico contemporáneo. ¿Qué pasa? Y además porque cargan con una culpa, son conscientes de lo que hacen, ¿sí? Son conscientes, vuelve y juega, dianoia kai etos, raciocinio y carácter, son conscientes de lo que hacen y saben que lo que hacen, pues lleva culpa y la cargan su culpa y la llevan precisamente por ello. ¿Qué pasa en la situación que tú ahorita estás poniendo y que parece profundamente lúcida, eh, querida Sandra? Y es en lo que se ha llamado generación de cristal, que puede ser una denominación despectiva, pero entendamos, hablemos de eso. Como no estamos en la universidad, podemos hablar de un poco políticamente incorrectos, ¿sí? Eh, Cuando nosotros hablamos de lo que es la generación de cristal, claramente hay una sustracción a la culpa, porque la idea es que nosotros no somos culpables de, ¿sí? Y no vamos a cargar con las culpas de, ¿sí? Y no solamente no somos culpables de, sino que insistentemente la corrección política y todos estos movimientos que se llaman como los movimientos woke, ¿sí? Pues eso, de estoy despierto, de estoy activo y de las nuevas sensibilidades y demás, pues justamente se sustraen a la culpa, ¿sí? Pensemos ejercicios de revisionismos históricos como los que se han presentado últimamente. Acá en Colombia, por ejemplo, nosotros lo vimos, ¿sí? Hubo mucha, sobre todo durante el paro del 2000, del 2000, sí, de noviembre del 2020, 2021, 20, fue cuando pues hubo una gran cantidad de marchas, se destruyeron una cantidad de estatuas y entonces hubo estatuas que se destruyeron diciendo como, es que Pepito Pérez fue esclavista. Ok, sí, Pepito Pérez fue esclavista. Entonces vamos a quitar el esclavismo del mundo, pero al quitar el esclavismo del mundo es como si de una u otra forma yo estuviese haciendo algo bueno, ¿sí? No solamente quitando el esclavismo del mundo, sino quitando toda memoria posible del esclavismo del mundo, lo cual estoy haciendo algo malo. ¿Sí? O sea, algo malo me refiero a estoy privando al mundo de una conciencia histórica, pero eso no se ve como culpa ni mucho menos como tragedia. Incluso para todo esto que hoy en día llamamos generación de cristal y cultura de la cancelación, ¿sí? Incluso la idea de poder eliminar la memoria de todos los males del mundo sería algo positivo, ¿sí? Entonces, en este sentido, surge la idea, y muchos lo han llamado así, de una especie de una vuelta a un adamismo, ¿no? Un adamismo es la idea de un hombre primordial, una mujer primordial, o sea, antes de toda culpa, antes de todo castigo, antes de toda caída. Y pues obviamente en una persona o en una figura, antes de toda culpa, antes de toda caída, pues no hay tragedias, ¿sí? ¿Dónde están las tragedias, ¿sí? En este contexto. No pueden estar en sí mismos, no pueden estar en la culpa de ellos, sino que tienen que estar básicamente en la culpa de otros. Y hoy en día la tragedia, sobre todo, pues así lo estoy viendo en estos términos, y se lo escuchaba precisamente a una persona trans en estos días, ¿sí? Decía que la gran tragedia de ellos es no ser aceptados como son. Pero si me hago entender, el no ser aceptados como son no quiere decir que haya una culpa trágica en sí mismo, sino que la culpa es de la sociedad.
O sea, los que están mal son los otros. Y en este sentido, pues la culpa trágica no, o sea, el héroe trágico es víctima, no es héroe, ¿sí? Y yo creo que eso hace que nosotros, digamos, que sobre todo, repito, en un contexto muy actual, sobre todo en este marco de lo que llamamos como generación de cristal y cultura de la cancelación y demás, la figura de la tragedia se desdibuje en un drama, ¿sí? Y es básicamente el drama de no ser aceptados. Alguien me llamaba la atención y yo creo que esto va a resonar un poco contigo, Sandra, que eres gran conocedora de muchas de estas historias animadas. Me decía que las actuales películas de Disney y de Pixar y demás, ¿sí? Los personajes están en el fondo, o sea, no son personajes que lleven grandes aventuras, no son personajes que lleven como grandes desarrollos, son personajes que simple y llanamente quieren ser aceptados y aprobados por su familia, ¿sí? Y si nosotros lo miramos en últimas, sí, la película esta de Encanto, sí, tal cual, Marisol, Maribel, creo que se llama la chica, sí, busca ser aceptada por su familia. La película esta de Elementos, la llamita esta quería ser aceptada por su familia, sí. Incluso si nosotros miramos, o sea, son películas que giran en torno a la sensación de vínculo y aceptación, donde el héroe trágico sobre el cual, digamos, nosotros vemos que se cierne la comillas tragedia o la situación difícil, pues no es un héroe trágico, es una víctima de las circunstancias. Y yo creo que, y ahí está, creo yo, el gran problema de esta lectura de sobre todo una sociedad tan transparente como lo dice Byung-Chul Han, de una sociedad de cristal, sí, una generación de cristal, donde pues básicamente, si no queremos ser culpables de nada, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada. Y yo creo que eso vuelve precisamente con esa primera idea que habíamos visto en los Diapsalmatas de Kierkegaard. Kierkegaard dice que otros se quejen de que nuestra sociedad es mediocre, de que otros se quejen de que nuestra sociedad, ¿cómo es que lo dice él? Es de que no, se me olvidó, denme un segundito y lo buscamos, esto está en los Diapsalmatas y lo he recitado tantas veces que se me olvidó. Kierkegaard lo va a decir algo así que otros se quejen de que nuestra generación es mala, yo me quejo de que es mediocre, ¿no? Él lo dice, tun, 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 tun. El resultado de mi vida. Acá dice, dejemos que otros se lamenten de que corren tiempos malos. Yo me lamento de que corran tiempos mediocres, ¿no? Y precisamente es eso, ¿no? Pues están desprovistos de pasión. Los pensamientos de las personas son débiles y frágiles, como ellas mismas, patéticas, ¿sí? Quizás en un gusano podrían ser significativas, pero no en un humano. Sus placeres son recatados, sus pasiones están adormiladas. Dice, por eso mi alma retorna siempre al Antiguo Testamento y a Shakespeare. Ahí se siente al menos que los que hablan son seres humanos. Se odia, se ama, se asesina a los enemigos, se condena a la propia descendencia y a toda la estirpe. Ahí se peca, ahí hay pasión. Sí, es un poco la idea, ¿no? Estos tiempos falta de pasión. Y claramente yo creo, y eso lo veíamos con Adam, que en el texto, hicimos un curso ahorita en La Salle que terminamos en estos días de temor y temblor, como para Kierkegaard, o sea, la expresión más alta de la existencia humana, en particular, pero la forma más alta de la existencia es la pasión. Y yo creo que uno de los problemas a los que nos lleva a pensar esta pregunta sobre la tragedia en contextos de la cultura de la cancelación, sobre todo, que están asociados un poco a lo que llamamos como esta generación de cristal, cultura de cristal, es la idea de que pues es una generación desapasionada, desapasionada. O sea, esto me llama la atención, me llama poderosamente la atención. Hay un cuento muy bello que valdría la pena que nos leyésemos, Sandra, en algún momento, ¿sí? Y es un cuento de Cervantes que se llama Licenciado Vidriera. No sé si se lo han leído. Yo creo que es una muy buena metáfora de
de nuestra generación actual, y, o sea, y de incluso en nosotros mismos en muchos sentidos, ¿no? Trata de básicamente, ¿sí? Bueno, acá nos cuenta la historia, se los cuento básicamente de qué va. El licenciado Vidriera es básicamente una persona, y ahí podríamos mirar si es trágico o cómico, precisamente el asunto. El tipo cree que es de vidrio. El tipo cree que es de vidrio. Y como el tipo cree que es de vidrio, pues cree que se va a romper si se cae, ¿sí? O sea, claramente un cuadro de esquizofrenia. Pero en este sentido nosotros podríamos mirarlo de una persona que es de vidrio no se expone, ¿sí? No se expone ni a la grandeza, pero pues obviamente tampoco se va a exponer al peligro. Entonces el cuento cuenta pues sus historias, ahí tenemos la imagen, una representación de, no tengo ni idea, de Rosemary, del licenciado Vidriera durmiendo entre paja para no, pues para que nada le caiga y lo rompa y que él mismo no se rompa, ¿sí? Y si bien en el cuento obviamente es la locura del personaje, repito, podemos caracterizarlo como un caso de esquizofrenia, metafóricamente hablando, habla precisamente de esta concepción del ser humano como, pues, como la que queremos, como la de un ser perfecto, un ser sin mancha, un ser que no me pueden acusar de nada porque no tengo la culpa de absolutamente nada. Si yo rechazo el racismo, si yo rechazo el clasismo, si yo rechazo la xenofobia, si yo estoy a favor de la diversidad, si yo siempre estoy a favor de los animales, si yo estoy a favor de todas estas cosas que son reivindicativas y demás, pues claramente sí. Y digamos, no solamente estoy a favor, sino que, lo cual es moralmente válido y sensato y demás, ¿sí? Sino que ello implica que pues tampoco tengo compromisos, ¿sí? Profundos en hacer algo precisamente porque no voy a hacer nada que destruya nada de lo que hay, ¿sí? Entonces soy ajeno a toda culpa. Yo no voy a ser culpable de nada, ¿sí? Incluso ni siquiera soy culpable del mundo en el que vivimos, ¿sí? Voy al contrario a ser el salvador del mundo en el que vivimos porque ustedes están comiendo carne que contamina el medio ambiente, entonces yo soy vegetariano y cosas por el estilo. Esa sustracción profunda a la culpa, esa huida radical a eso que hemos llamado o que se ha llamado a ese adamismo primordial, a volver como si fuéramos Adán y Eva antes de todo pecado y antes de toda cosa, pues obviamente destruye el espacio de la tragedia, aun cuando visto desde fuera yo creo que genera otra dimensión trágica. Y yo creo que estamos muy cerca de lo que llamamos la generación de cristal o la sociedad de la transparencia, como lo llama Byung-Chul Han. Eh, Estamos muy cerca como para verlo precisamente como una tragedia. Pero yo creo que en sí mismo es una tragedia, porque no hay nada más culpable que hacer de la pretensión de inocencia un capricho. O sea, de enfatizarse y enraizarse caprichosamente en la presunción de inocencia. ¿Sí? Y yo creo que puede ser como una reflexión interesante. No sé cómo lo veas, Sandra. No sé, pues he hecho un carretazo largo, pero no sé cómo lo veas. No, de acuerdo, estuvo muy bien la reflexión, muchas gracias. Pues no sé si es lo que dice Kierkegaard, pero pues como siempre digo, estamos acá para pensar con quienes han pensado. Entonces volvemos allí. ¿Listo? Bien, vamos a volver al texto y miramos a ver cuánto nos queda. Ya van a ser las y media. Tan, 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 tan. Y a ver, no, estamos como en mitad de un párrafo y para terminarlo nos va a quedar más. Bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en la culpa trágica. Más bien dentro de 8 días volvemos a arrancar. Como les digo, el texto no es muy largo. Yo creo que hoy leímos alrededor de unas 6 páginas, de las 59 a las 64. Sí, más o menos unas 6 páginas. Entonces, la próxima sesión yo creo que podríamos, si bien terminarlo, si no nos quedará muy poco. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque me interesa volver sobre la noción de la culpa trágica. Voy a echarle una mirada un poco. Sé que hay un texto en el Cambridge, no, en los Critical Assessment, que es una obra de comentario, de una recopilación de comentaristas de la obra de Kierkegaard, y hay un texto sobre el texto de la tragedia. Voy a echarle una mirada en el transcurso de esta semana y la próxima sesión pues traemos como algunas otras ideas de pues gente que ha leído esto también. ¿Listo? Bien, por mi parte no es más, no me resta sino agradecerles a ustedes que la invitación, que hayan aceptado la invitación, la bienvenida a Adán, que viene a un curso de lectura de Kierkegaard en la Universidad de La Salle, a Sandra, me saludas por allá también a todos tus compañeros, a José Luis Aguilera, también un gusto que estés aquí y pues también un gusto que pues
tener acá en este espacio a todos los que vayan a ver estas lecturas en el canal de YouTube. No me resta sino desearles un feliz sábado, una casi feliz Navidad, ya en un mes Navidad, de hecho 25, sí, casi un mes. Y pues bueno, que los cielos decembrinos y de noviembre nos vean con su beneplácito. Hasta pronto.